Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Selenita nos va a preguntar el día de hoy. Bueno, como ustedes son muy listas, entonces les voy a hacer una pregunta. Ustedes todos, la gente que nos escucha, aquí mis compañeras y mi compañero, así es que todo mundo. Entonces la pregunta tiene que ver con la pornografía. Quiero preguntarles otra vez, pero ahora quiero que nos cuenten sobre la pornografía en las y los jóvenes. Como qué piensan, si les han llegado consultantes que tienen dudas, cómo acompañan esa temática, si les han llegado, cómo acompañan, qué hacen, cuáles son esas dudas que pueden tener sus consultantes, qué les dicen, qué hacen dentro de su consultorio con su consultante. O sea, primero cuando dices en hombres me viene la pregunta de ¿será que las mujeres no ven pornografía? O sea, como... O sea, primero, ¿no? O sea, como... O sea, tal vez menos, o no sabemos, ¿no? O sea, o no lo dicen, o qué tipo de pornografía. ¿Qué consideramos pornografía y hasta dónde, no? O sea, porque también... Creo que hace mucho tiempo el semidesnudo también era considerado pornografía, creo, en algún momento, ¿no? O sea, pues creo que, pues depende, ¿no? De qué pero bueno, entiendo que es este contenido sexual explícito, ¿no? Es un tema complejo porque creo que sí primero hay que dividirlo entre... O sea, existe, primero reconocer existe y que nos opongamos difícilmente va a hacer que deje de existir. Y creo que, además, creo que hay que dividirlo entre... Hay ciertos contenidos que no son consensuados y que esos están mal y son un delito, ¿no? Y hay producciones cinematográficas consensuadas, ¿no? Hay contratos, dinero y demás cosas, ¿no? Y yo creo que, pues eso es como pararnos en la realidad de que existe, ¿no? Y de qué cosas sostienen su producción y su consumo, ¿no? O sea, creo que una de las cosas importantes es como ver, o sea, precisamente el tabú del sexo, ¿no? Del acceso a la sexualidad hace como, le crea, otra vez regresamos a nuestro villano de siempre, el capitalismo, y seguramente ahorita hablarán de nuestro otro villano, el patriarcado, pero bueno, sí son dos rostros de la misma moneda, ¿no? Del mismo monstruo. Y y creo que eso también hace que sea tan costoso y se vuelva un negocio tan redituable, ¿no? Y creo que una de las cosas con las que yo parto, porque sí he tenido pacientes hombres a los cuales les causa, por diferentes motivos, mucha culpa ver pornografía. He visto diferentes variantes. Una variante en general es como, lo veo y eso me hace mala persona. O la otra que son de la machósfera, que dicen lo veo y entonces ahí estoy perdiendo mi virilidad. Porque me estoy masturbando y porque eso tendría que estar, no sé, reservado para qué cosas, ¿no? Entonces, o sea, pero en los dos casos está mal, ¿no? Y algo con lo que parto muchas veces con es como reconocer la sombra. O sea, pues, si ves ese tipo de contenidos, pues seguramente se siente rico verlo, ¿no? Entonces... Primero reconocer que puede haber placer, gusto por ello. Creo que es como un paso importante como para empezar a cuestionarlo. Porque si solo lo hacemos desde el rechazo de no, está mal, y le ponemos un valor moral a eso, desde la moralidad que venga, creo que eso empieza como a complejizar la posibilidad de abordarlo, ¿no? O sea, como si podemos ver pues que sí puede dar placer de donde venga, ¿no? O sea, y que por eso lo podemos llegar a consumir. O sea, creo que eso puede ser un buen punto de partida para empezar a cuestionar otras cosas que seguramente van a mencionar. Pero de entrada yo quería hablar de eso, o sea, como hablar de que es muy probable que hombres, mujeres,
personas que no se identifican. Y bueno, también hay conceptos como la pornomiseria y conceptos como, o sea, como muchas cosas ahí de que si le metemos ahí el concepto porno, si empezamos a meterle valoraciones morales, ¿no? Siento que para mí el tema del porno siempre es controversial, ¿no? Es complejo y no hay una mirada. Yo misma muchas veces no tengo una mirada clara, pero es como no meter juicios morales, y justo yo pienso que hay que meter juicios morales en el porno, porque porque muchas veces es inmoral, no porque sea sexo explícito, eso no es lo inmoral, pero por ejemplo sí se sabe que el porno tiene una tendencia fuerte a ser cada vez más violento. Los videos de porno que más se miran son los videos más violentos, ¿no? Y hay estudios sobre eso. No sé si decir eso hace que, ¿no? Pues que siempre cuando hay una cosa que puede estar en duda decimos, hay estudios sobre eso y ya no se puede cuestionar, pero eso, o sea, la violencia es inmoral, ¿no? Y pegar el erotismo, ¿no? Como la emoción afectiva, todo lo sexual, a la violencia me parece totalmente inmoral, pues, ¿no? A una violencia no consensuada, por supuesto, ¿no? A la violencia. Y creo eso, o sea, que a mí pues, que sí, o sea, como que escucho, es distinto quien ve el porno, ¿no? Si es una persona adulta, con un criterio formado, que tiene un pensamiento crítico, que va a ver eso y puede decir, es súper violento, ¿no? Pero eso, siento que hay como una cosa de condicionarnos para que la violencia sea excitante. Y eso me parece muy grave, pues, ¿no? Porque pues, con la cultura de la violación. Ajá, la cultura de la violación y del feminicidio y de todo esto que es tan complejo y que cuesta tanto trabajo, ¿no? Entonces, eso, o sea, como yo sí creo que hay que mirar la pornografía desde una mirada ética y tal vez moral, pero insisto, no porque sea sexo lo que vemos, ¿no? Porque si viéramos sexo consensuado, como, sí, igualitario, ¿no? Donde los roles de mujeres y hombres estuvieran equitativos, pues, no habría pedo. El pedo es que sea tan violento que ponga generalmente a las mujeres en una posición muchas veces de indefensión y de recepción de la violencia, ¿no? Y a los hombres como ejercedores, no sé si se dice así, pero eso me parece, y que si ese material es visto por hombres jóvenes, no hay forma de que, o sea, siento que la pornografía también es un poco una escuela de lo sexual, ¿no? Es una escuela de fácil acceso, ¿no? Porque no tengo que hablar con nadie, solo tengo que prender mi teléfono y ahí tengo la información. Si soy joven y tengo dudas y tengo curiosidad y además, ¿no? Tiene un efecto excitante, pues voy a entrar ahí, ¿no? Entonces, también me parece importante partir de, no es una cosa de, que los jóvenes no lo vean, porque pues eso no está en nuestras manos. Los jóvenes ven la pornografía, la ven, y la verán, ¿no? La han visto, la ven y la verán. Y eso es una realidad, pues porque tiene un efecto atractivo y hasta adictivo muchas veces, ¿no? Pero entonces eso, justo pienso, entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues educar en pensamiento crítico, poder mirarla como ficción y no como una realidad, pero para poder mirarla como ficción hay que pensar sobre lo que estoy viendo, hay que criticar lo que estoy viendo, ¿no? Y tal vez eso nos toca, pues en los consultorios poder hacerlo, ¿no? En los consultorios, en las escuelas, en las casas, pues como poder generar este pensamiento crítico. Ajá. ¿Cómo puede generar culpa en algunos jóvenes, yo creo que también en mujeres, tal vez más en mujeres, ver pornografía? Y entonces, o sea, como escuchando a Monkey, pensaba como, yo creo que el que genere culpa no tiene que ver con que sea, la mayoría de las veces no tiene que ver con cómo está siendo producida
esa película o con cómo está, con el discurso que se está exponiendo en esa película, sino con que tenemos el tabú relacionado con la sexualidad, ¿no? Y con la pornografía. Y que entonces ver pornografía y excitarme sexualmente y masturbarme, pues ya es como un cúmulo de cosas prohibidas que no debería de estar haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en consulta hay que trabajar ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Como este pensamiento crítico que decía Mona de, pues, date cuenta de que eso que estás mirando, cómo fue producido, ¿no? Para mí el principio es cómo se produjo esto, ¿no? Porque aunque sean películas legales, donde hay contratos y demás, pues es una industria en general muy jodida, ¿no? Muy de mucha explotación, de mucha discriminación. Además, el porno más comercial, pues tiene un estereotipo de cuerpo, o bueno, varios estereotipos de cuerpo que pues para mantener esos cuerpos ya de por sí tienes que ejercer cierta violencia sobre tu propio cuerpo. No sé, como que hay muchas cosas ahí en las cuales no me quiero meter tanto, pero sí creo que es importante como pensarlo, porque aunque sepamos que es ficción, yo creo que sí tiene un efecto verlo, ¿no? O sea, como ver un cuerpo de una forma y además un cuerpo desnudo todavía creo que más, o sea, aunque el cuerpo no esté desnudo, pues tiene un impacto en mí, ¿no? Yo lo registro en mí, veo un cuerpo de cierta forma y pienso, pues mi cuerpo no es ese. Y ese se supone, además en la pornografía, pues ese cuerpo es el cuerpo deseable. Por lo tanto, aunque yo conscientemente pueda racionalizarlo y criticarlo y decir no, pues hay una cosa muy automática que me pasa, que es mi cuerpo no se ve así, ese es el cuerpo deseable, mi cuerpo no es deseable. Y entonces creo que eso puede tener un impacto muy fuerte en nuestra construcción de como seres sexuales, ¿no? O en mi identidad sexual, en mi autoestima, o en mi amor propio y en mi sentirme como deseada. Creo que eso es muy fuerte. Y hay pornografía que no está en esta línea, ¿no? O sea, hay pornografía que ha criticado justamente como esta forma capitalista, hegemónica, que solo representa ciertas prácticas y ciertos cuerpos, pero no es la más comercial, no es la que no hay acceso gratuito a esa pornografía normalmente, ¿no? Como son pequeñas productoras que se sostienen de el financiamiento de la gente que lo ve y demás, entonces sí es de más difícil acceso, no es lo más popular, no es que si buscas en Google pornografía te van a salir esas páginas donde se expone pornografía de otro tipo. Entonces, yo creo que todo eso hay que hablarlo en consulta. Y después, o a la par, más bien, hablar acerca de, pues, ¿por qué me está generando culpa? ¿No? O sea, como que he aprendido que hace que algo que me es placentero me genere culpa, y que, no sé cómo decirlo, o sea, como ¿qué efecto tiene eso también en mi propia vivencia de la sexualidad? A mí lo que me ha pasado, Cele, en consulta es que cuando yo les digo, pues yo no creo que tendrías que sentirte culpable como tal, es así como, wow, la psicóloga me está diciendo que no me tengo que sentir culpable por ver porno. Ajá, la señora psicóloga que tengo aquí enfrente me está diciendo que todo bien. Pues sí, es como fuerte, creo, para ellos. Y ya después, pues, también hablo de toda esta parte crítica, ¿no? Hay una película muy buena que no me acuerdo cómo se llama, pero a lo mejor ustedes se acuerdan, que es de la historia de una chava que se va a Los Ángeles porque quiere ser actriz porno. Y entonces es como todo este viaje que ella tiene, ¿no? Como en esta búsqueda de ser actriz, y toda la violencia que vive y todo como el ambiente que hay. Yo creo que esa película está buena como recomendarla, porque justo como que plasma esta parte como cruda, fea, horrible de la industria cinematográfica del porno, que yo creo que se parece a la industria cinematográfica amplia, pero en el porno todavía es más fuerte porque es más secreto, es más crudo, y entonces como es tabú y nadie habla de esto, entonces como que siento que por ahí también hay prácticas de explotación que están muy, muy feas. Ahorita voy a buscar el nombre. ¿Eh? ¿Pleasure? Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿A Los Ángeles dijiste? Sí. Ok. O sea, lo que están diciendo se me hace maravilloso, o sea, porque coincido con lo que están diciendo. O sea, precisamente lo que estaba como empezando a encuadrar cuando
esto que decías, Pau, al final de que mi psicóloga me diga, no, esto no pasa nada, ¿no? Precisamente creo que este muro donde de entrada el sexo está mal, nos impide llegar a las críticas que Mónica estaba proponiendo al principio, ¿no? De si se está promoviendo violencia, si se está objetivizando los cuerpos de las mujeres, o diferentes cuerpos, ¿no? También los de los hombres, porque sí hay, o sea, una herencia del porno ha sido como el problema con los tamaños de los penes, porque también, pues me imagino que en términos prácticos para la cámara un pene grande funciona mejor para grabar porno, ¿no? Que en términos prácticos, pero manda un mensaje, ¿no? Va más allá, ¿no? Pero justamente esta crítica que estabas haciendo, Moni, o sea, creo que es como está esta barrera del sexo, no nos damos cuenta que es cine también. Y al cine le hacemos un montón de críticas. O sea, ahorita que estaba diciendo Pau de los cuerpos, decía, podemos luchar por una inclusión dentro del porno, ¿no? O sea, se puede hacer, o sea, como una lucha por eso, porque haya mejores sueldos, derechos laborales, mejores contratos, promover otras narrativas, ¿no? O sea, como hacemos con el cine en general, ¿no? O sea, pues vemos Emilia Pérez y decimos esta porquería que es, ¿no? Porque tiene estas problemáticas, pam, 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 pam. ¿Y por qué no podemos hacer eso mismo con una película porno? Decir, no, pues es que ahí está siendo violento, como proponemos otras narrativas, ¿no? O sea, si lo vemos como algo que puede ser placentero, una cosa más dentro de las cosas que pueden ser placenteras respecto a nuestra vivencia de la sexualidad, ¿no? Aunque creo que estamos muy lejos de eso. Pero, o sea, creo que un poco como empezar a cuestionar esas cosas. O sea, esta chica que está en esta película tiene derechos, le pagaron bien, ¿no? O sea, la trataron como actriz porque eso es lo que es, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Si quitamos como el sexo de la ecuación. Y precisamente estos mensajes que puede perpetuar, ¿no? O sea, hablábamos esto de los penes grandes, de las vulvas rasuradas, ¿no? Que hablábamos, las cirugías, los pechos, los tipos de cuerpo, las miradas, los gestos, ¿no? Porque es como, o sea, sí, de verdad, cada vez que vamos a tener sexo, ella va a pegar de gritos así, como, o sea, es como, que pues no, está actuando, ¿no? O sea, es como, lo hace más interesante, diríamos, como en el cine, una escena es más interesante si la persona se sale y hace un dramón, ¿no? O sea, pero es eso, es una película, y verla como tal. Y también pienso como en el proceso que el acceso también tan accesible, va desde la redundancia, a este tipo de contenido, nos desensibiliza mucho. O sea, porque justamente, así como estaban comentando, si hay una imposición de cómo deben ser los cuerpos, de cómo debe vivirse el placer, tampoco me permite como descubrir qué es lo que me causa placer a mí, ¿no? Si me causa placer esto, si me causa displacer, qué tipos de cuerpo a mí me atraen. No los que deberían atraerme, sino los que me atraen a mí, ¿no? O a quienes atraigo. O sea, hay como una serie de mensajes que por ahí estaba viendo en un documental que decía el porno, estos mensajes lo traspasan y traspasan a los otros niveles. O sea, es como se vuelve en la publicidad qué tipos de cuerpos son los observables, bellos, en las películas, en las series, y que vienen traspasados de la pornografía un poco, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, y cómo nos jode a hombres, mujeres, y a géneros, bigéneres, o sea, gays, lesbianas, heteros, lo que sea, como esta postura que ha sido misógina, machista, clasista, racista, porque también, o sea, no es lo mismo ver una pornografía de personas blancas que la exotización de personas no blancas, ¿no? O sea, cómo eso también sigue reproduciendo los mismos discursos de lo que, sí, de cómo debe de ser el mundo, ¿no? Y pues esto que decía Byung-Chul Han, o sea, hay tanto sexo que ya no hay sexo, ¿no? Ya se trata más de los mensajes que del placer. Entonces creo que sí es como lo primero que,
o sea, no solo en el porno, sino con cualquier aspecto sexual que sí es placentero, pues lo primero es reconocer que es placentero. Y ya de ahí podemos empezar a cuestionar, me parece, como de qué forma se puede vivir ese placer. Porque sí puedo dar nalgadas, claro, pero tengo que hablar con la persona y decir, oye, quiero darte nalgadas porque eso me da placer, ¿no? O sea, y la otra persona puede decir, eso sí me gusta, quiero más fuertes, más suaves, más lo que sea. Pero creo que también ahí, en términos, pero incluso la industria del porno es tan amplia que, o sea, tampoco hay un solo tipo de cuerpo, hay de lo que quieras, o sea, si entran a una página porno y buscan categorías de cuerpos, de cosas, van a encontrar, porque es negocio, ¿no? O sea, se vende, y entonces, pues van a abarcar la mayor cantidad de consumidores posible, ¿no? O sea, creo que es muy complejo, pero sí recordar que esto que decías, Pau, nos atraviesa y nos pasa algo, cuando veo eso, me pasa algo. Y aprendo algo y construyo una realidad a partir de ahí, ¿no? Y entonces también, si somos hombres, puede ser la fantasía de no tengo el pene de ese tamaño, no lo estoy haciendo bien si no duró horas, no lo estoy haciendo bien si no pega de gritos, así como que si parecía que le doliera, ¿no? O sea, es como... Y que en realidad es decir, eso no funciona así. Yo, o sea, sí, me gustó mucho escucharles y está buenísimo. Solamente... me quedo pensando en una pregunta más. O sea, como en el proceso de la terapia, ¿no? O sea, entiendo que está esta parte de reflexionar y de ir cuestionando y, ¿no? El pensamiento crítico, esto que decías, Mónica, de, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Por qué lo estás viendo? ¿De dónde lo estás viendo? ¿Qué estás eligiendo? Lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no? Y entonces, ¿cómo siguen acompañando eso? Es como, se van por la línea de ya no lo vean, sí, busquen. O sea, que pienso que no nos toca a nosotros decir hacia dónde, que le toca al chavo, ¿no? Y que sí nos toca poner un panorama, tal vez hablar de la industria del porno y cómo se construye, tal vez visibilizar la violencia creciente en el porno, tal vez visibilizar que hay otros tipos de porno que no son violentos, ¿no? O que cuidan eso, o que muestran cuerpos disidentes de los centrales, pues. Eso, o sea, como hablar de eso, para mí es muy importante trabajar con la culpa, porque pues de nada sirve que alguien vea porno y se sienta culpable, porque está horrible, ¿no? O sea, está horrible, pero es un clásico, pues, es como, es un poco lo que toca en esta cultura judío-cristiana, ¿no? Entonces, siento que es una experiencia frecuente, pero eso haría, es como poder explorar qué le pasa, de dónde viene la culpa, ¿no? ¿Qué cosas ha escuchado que hace que sea culpígeno eso? O sea, ampliar las posibilidades de porno para elegir tal vez algo menos cargado hacia la violencia. Sí mostraría una postura frente a la violencia, yo, por ejemplo, ¿no? Pero pues al final... Si lo ve, si no lo ve, qué tanto lo ve, qué porno consume, pues es decisión de la persona. Me parece muy valioso dar un espacio en el consultorio, hablar de algo que no debe hablarse, ¿no? O sea, que es un tema tabú, que es un tema secreto, ¿no? Y luego estás hablando de chavos jóvenes que están hablando con una señora, que tal vez esa señora es un poco como su mamá, ¿no? O sea, es como tiene... Que veo porno. A mi mamá. Exacto, pero hay algo ahí que puede ser sanador, ¿no? Como dice Pau, que cuando les dice, pues no tiene nada de malo, se quedan así como, pues, ¿cómo no va a tener nada de malo? Pero eso me parece sanador, o sea, que una mujer mayor que ellos pueda tener una mirada abierta y aceptante, pues me parece sanador en sí mismo, pues, ¿no? Yo también creo que otra cosa que trabajar, manita, es como que pueda estar en la conversación los efectos que eso tiene en esa persona, ¿no? Más allá de la culpa, como... Pues eso, ¿no? Si es que te está, por ejemplo, llevando mucho tiempo o te está... o sea, si la culpa solamente viene de es que veo porno y eso está mal, o de es que veo porno mucho tiempo, o veo porno en lugar de hacer otras cosas que tengo que hacer, porque ahí ya creo que es otro tipo también de problemática que tiene quizá que ver con la adicción o con alguna forma de compulsión o de procrastinación incluso, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante revisar. Y la otra también yo creo que, bueno, a mí me ha pasado que, no sé cómo decir esto, o sea, como que hay algo ahí que quizás se cruza también, sobre todo en personas que tienen una relación de pareja,
entonces que cruza con el rollo de, es que a mi pareja le molesta, ¿no? O lo ve como una forma de infidelidad, o pues sí, ¿no? Como que le amenaza de alguna manera que yo vea pornografía, quizá también porque ella le da inseguridad, como cosas así. Entonces creo que eso también hay que hablarlo en la consulta, y pues es que no hay una receta, ¿no? Pues depende de cada caso como hacia dónde se va eso, pero pues intentando generalizar, creo que es también, ¿no? Como hacer una conciencia o trabajar como en que la persona reflexione sobre cómo eso que está haciendo tiene un efecto en su propia vida y en la vida de las personas que están a su alrededor, ¿no? Que son importantes para él o ella. Y yo creo que sí es importante hablar también acerca de qué efectos tiene esto en tu sexualidad como tal, ¿no? O sea, como en el erotismo incluso, ¿no? O sea, yo creo que pues la pornografía va como tiene géneros también, como decía Gabriel, ¿no? Entonces a lo mejor va encasillando el erotismo en esos géneros, y yo creo que el erotismo es mucho más amplio que lo que podemos ver en la pornografía. Y entonces como poder hablar de qué es lo que te gusta, qué es lo que te prende, por qué te prende esto, dónde más lo puedes encontrar, ¿no? Como, o qué función está, en este caso, cubriendo el porno para ti, que a lo mejor podrías también encontrarlo en otros lugares, no sé, como un poco por ahí se me ocurre. O sea, creo que también vale la pena ver como que sí, la pornografía es una cosa más. O sea, porque podemos hacer las mismas críticas, por ejemplo, de novelas eróticas, de libro vaquero, ¿no? De que los cómics en los 90 ponían a las mujeres con unas chichotas así, las cinturitas así, que eran ya, esos cuerpos son inhumanos, o sea, es como, o sea, qué contenidos también hay como que también entran en el terreno de las fantasías, de lo puedo ver en el porno porque no lo puedo hacer en la realidad, ¿no? O sea, como ver que es una cosa más de las formas en las que puedo vivir la sexualidad. ¿Y qué es eso? Puedo imaginarlo, puedo imaginar que estoy con un ser fantástico, puedo leer una novela erótica, o sea, digamos, hay como versiones. A mí me parece que 50 sombras de Grey y Crepúsculo son cosas como muy que pueden aludir al erotismo, ¿no? Cuando yo era adolescente, Crepúsculo era lo máximo, y luego ahora de grande digo, pues esto es una oda al cuerpo, ¿no? O sea, hay muchísimo erotismo en esos procesos, y además es un tipo de 3000 años con una chava de 17, ¿qué pasa aquí? No, o sea, es como... ¿Sí me explico? Pero ahí... Con superpoder. Pero tiene 3000 años, es un anciano, ¿no? O sea, aunque tenga un cuerpo de joven, ¿no? Y ella tiene 17 años, 18 años tiene, pues, o sea, es como... y como esto, pues, o sea, sigue siendo el cuerpo, sigue siendo contenido erótico, pero que tal vez ahí en la fantasía, pues, no necesariamente puede hacerle daño a alguien. Si yo reconozco que es eso, es una fantasía, yo estoy viviendo, o sea, es algo que tal vez en la fantasía se queda bien, ¿no? Y si no tengo como tantos recursos para crear mi propia fantasía, pues tal vez sí necesito un medio audiovisual, o leerlo, o jugar un poco con eso, ¿no? O sea, pero es como esa parte, ¿no? Ok. Y ya me dicen que me despida. ¿Cómo estás? ¿Cómo cierras? Muy bien, muchas gracias. Me ayuda mucho y me llevo mucha información y me gustó escucharles. Y bueno, ¿usted qué opina? Pónganos sus géneros favoritos en los comentarios. Sean muy específicos. Y no se olviden de vernos y escucharnos en YouTube, en Podimo, en Amazon. Y también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y si después de favor no fantaseen con nadie. Que sí fantasea. Bueno, pues si quieren, Selene da su consentimiento. Pero no nos cuenten eso. No queremos saber. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Panterapia Podcast.